El regreso oscuro de Juan Orlando Hernández. Después de 4 años fuera de Honduras, Juan Orlando regresa al país. No volvió como presidente, no volvió después de terminar normalmente su condena. Regresó gracias a una decisión inesperada tomada desde la Casa Blanca, un indulto otorgado por Donald Trump, el hombre que durante 8 años concentró un enorme poder político en Honduras, que fue capturado en su propia residencia, extraditado hacia Estados Unidos, declarado culpable por un jurado y condenado a 45 años de prisión. Volvió a caminar libremente por territorio hondureño, pero su llegada deja una pregunta que todavía no tiene respuesta definitiva. ¿Volvió únicamente para reunirse con su familia? ¿Busca limpiar su nombre? ¿Quiere cerrar los procesos judiciales que todavía enfrenta en Honduras? ¿O estamos presenciando el inicio de una nueva operación política? Esta es la historia, el regreso oscuro de Juan Orlando Hernández. Antes de convertirse en presidente, Juan Orlando Hernández ya había construido una poderosa carrera política dentro del Partido Nacional. Gobernó durante 2 periodos consecutivos, desde enero del 2014 hasta enero del 2022. Esos años su figura llegó a dominar gran parte del escenario político. Sus seguidores lo presentaban como un presidente fuerte, disciplinado y comprometido con la seguridad. Sus adversarios, en cambio, denunciaban una peligrosa concentración de poder y cuestionaban la legalidad de su reelección. Su segundo mandato comenzó después de las controvertidas elecciones del 2017, marcadas de protestas y denuncias de irregularidades, una profunda división política. Pero mientras Juan Orlando Hernández hablaba públicamente de combatir el narcotráfico, fiscales estadounidenses sostenían que detrás del poder presidencial existía una realidad completamente diferente. Según la acusación presentada en Nueva York, Hernández utilizó su posición política para facilitar el movimiento de enormes cargamentos de cocaína y proteger a narcotraficantes a cambio de sobornos. Hernández siempre rechazó esas acusaciones y aseguró que se trataba de testimonios de criminales que buscaban reducir sus propias condenas. El 27 de enero del 2022, Juan Orlando Hernández entregó la presidencia de Honduras. Solo una semana después, su vida cambió por completo. En febrero de ese mismo año, policías rodearon su residencia en Tegucigalpa tras una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos. El expresidente, que poco tiempo antes estaba protegido por militares y funcionarios, apareció esposado de manos y pies mientras era presentado ante las autoridades. El 21 de abril de 2022 fue extraditado hacia Estados Unidos para enfrentar acusaciones federales, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas. El hombre que habría sido uno de los principales aliados de Washington en Centroamérica ahora se encontraba encerrado y esperando un juicio en Nueva York. La fiscalía estadounidense sostuvo que Hernández había conspirado con algunos de los narcotraficantes más poderosos de la región para transportar toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Su defensa respondió que la acusación se apoyaba en testimonios de narcotraficantes condenados que buscaban venganza y beneficios judiciales. Hernández mantuvo su inocencia, pero sería un jurado el que tendría la última palabra. El juicio de Juan Orlando comenzó en febrero del 2024 en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Durante aproximadamente 3 semanas, el jurado escuchó testimonios, acusaciones, argumentando de la defensa y declaraciones de personas vinculadas al narcotráfico. La fiscalía lo acusó de participar durante años en una conspiración para introducir cocaína hacia Estados Unidos y de
proteger operaciones a criminales, utilizando la policía, las Fuerzas Armadas y su influencia política. El 8 de marzo del 2024, el jurado lo declaró culpable de 3 cargos relacionados con la importación de cocaína y el uso de armas. El 26 de junio del 2024 llegó la sentencia. Juan Orlando fue condenado a 45 años de prisión, 5 años adicionales de libertad supervisada y una multa de $8 millones. El Departamento de Justicia afirmó que la conspiración estaba relacionada con el envío de más de 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Muchos hondureños, aquella sentencia parecía representar el final definitivo de su carrera política. Con 45 años de cárcel, podía pasar el resto de su vida privada de libertad. Sin embargo, mientras permanecía recluido en una prisión federal de Virginia Occidental, comenzó a producirse un giro que muy poco anticiparon. En noviembre del 2025, el presidente estadounidense Donald Trump anunció públicamente que otorgaría un indulto completo a Juan Orlando Hernández. Trump aseguró que Hernández había sido tratado de manera dura e injusta y calificó su proceso como una persecución impulsada durante la administración de John Biden. El indulto fue firmado. Hernández salió de prisión el 1 de diciembre del 2025, después de haber cumplido menos de 2 años de una condena de 45. Para su familia y sus seguidores, aquella decisión presentó una reivindicación. Para sus críticos, fue una decisión política que no desmentía las pruebas presentadas durante el juicio. Aquí deberíamos de hacer una aclaración fundamental. El indulto presidencial terminó con el cumplimiento de la pena federal y permitió su liberación, pero no borró el juicio ni eliminó automáticamente la condena del expediente. El propio Departamento de Justicia explica que un indulto no equivale a una absolución ni elimina el registro de la condena. En el expediente permanecen tanto la condena como el indulto recibido. Tampoco podría protegerlo a procesos distintos dentro de Honduras. El presidente de los Estados Unidos únicamente tiene potestad o autoridad para otorgar clemencia por delitos federales estadounidenses. Y en Honduras todavía existe un problema pendiente. Juan Orlando Hernández enfrenta acusaciones separadas relacionadas con fraude y lavado de activos dentro de las investigaciones sobre el supuesto desvío de fondos públicos. El caso sostiene que recursos provenientes del Estado habrían sido utilizados regularmente para actividades políticas y campañas electorales. Hernández niega las acusaciones y sostiene que varios implicados en el mismo expediente ya han recibido resoluciones favorables. Antes de su regreso, una orden de captura que pesaba sobre él fue suspendida, al igual que las alertas internacionales relacionadas con esa orden. Eso significaba que podía entrar al país sin ser detenido inmediatamente. Su defensa anunció que buscaría el cierre de las acusaciones pendientes, argumentando que otros señalados dentro del mismo caso ya habían sido sobreseídos. El indulto en los Estados Unidos no resolvió ese expediente hondureño, pero la suspensión de la orden de captura eliminó el principal obstáculo para su regreso. De esa manera, el camino hacia Honduras quedó abierto. El domingo 26 de julio del 2026, Juan Orlando Hernández aterrizó en el aeropuerto internacional de Palmerola. Habían pasado más de 4 años desde su extradición. Fue recibido por familiares, dirigentes y simpatizantes del Partido Nacional, para quienes todavía lo consideran su líder. Fue el retorno de un hombre que había sido víctima de una injusticia. Para sus opositores fue el regreso de una figura condenada por un jurado estadounidense que ahora podía recuperar influencia dentro del país. Hernández se mostró emocionado y agradeció a quienes lo apoyaron durante su encarcelamiento.
También reiteró su inocencia. Su regreso ocurrió 8 meses después del indulto, en un escenario político completamente diferente. El Partido Nacional había recuperado la presidencia de Honduras bajo el liderazgo de Narri Afura. Y aquí parece una de las preguntas más importantes. ¿Habría regresado Juan Orlando Hernández bajo un gobierno controlado por sus adversarios o esperó hasta encontrar condiciones políticas y judiciales más favorables? No existen evidencias públicas que permita responderlo definitivamente, pero el momento elegido para regresar alimenta inevitablemente las sospechas y el debate. Existen varias posibles explicaciones. La primera es personal. Después de años separado de su familia y de su país, Hernández podía simplemente querer regresar a su hogar y recuperar parte de la vida que perdió durante su encarcelamiento. La segunda es judicial. Volver le permite presentarse ante los tribunales hondureños y buscar el cierre definitivo del proceso pendiente. El equipo legal sostiene existen argumentos a conseguirlo, especialmente porque otros implicados han obtenido resoluciones favorables. La tercera posibilidad es política. Juan Orlando Hernández gobernó durante 8 años, controló importantes estructuras partidarias, todavía conserva seguidores dentro del Partido Nacional, aunque han dicho que en un retorno político no forma parte de sus planes inmediatos. Poco ha descartado completamente esas posibilidades. No necesitaría convertirse nuevamente en candidato para ejercer influencias. Podría participar en decisiones internas, promover candidatos, reconstruir alianzas, orientar estrategias o convertirse en una figura de consulta dentro del nacionalismo. Y si existe una cuarta intención posible, reconstruir su imagen. Durante su liberación, Hernández y su familia han insistido que el indulto demuestra que fue víctima de una injusticia. Sin embargo, el indulto representa una decisión de clemencia presidencial, no constituye una declaración judicial de inocencia y no elimina el veredicto emitido por el jurado. Esa diferencia será central de la batalla por su legado. El regreso de Juan Orlando Hernández divide nuevamente a Honduras. Para unos, regresó un expresidente injustamente perseguido. Para otros, regresó el símbolo de una etapa marcada, acusaciones de corrupción, narcotráfico, concentración de poder y crisis institucional. Pero más allá de las posiciones políticas, existen hechos que no pueden ignorarse. Fue capturado, fue extraditado, fue juzgado, fue declarado culpable, fue condenado a 45 años y posteriormente fue librado mediante un indulto presidencial. Ahora enfrenta un nuevo capítulo en Honduras. Su futuro dependerá de los que resuelvan los tribunales de las acusaciones que adopte personalmente y de cuánto espacio encuentre dentro del Partido Nacional. Regresó únicamente para recuperar su familia, tal vez busca limpiar su nombre, tal vez quiere recuperar su influencia o tal vez su llegada sea apenas su primer movimiento de una estrategia que todavía conocemos. Sí, Juan Orlando volvió a Honduras, pero la verdadera historia no está solamente como un regreso. La pregunta que definirá los próximos meses es otra. El tiempo revelará si este fue simplemente el regreso de un ciudadano hondureño o el comienzo de una operación política. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Por qué crees que regresó Juan Orlando? ¿Busca resolver sus procesos judiciales, limpiar su imagen, recuperar el poder político? Comparte este video y suscríbete para más investigación y análisis sobre la realidad política en Honduras. Que Dios nos agarre confesados.